en la gracia que me redimió, del lodo me sacó, mis pasos afirmó, su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Eres rey, de rodillas proclamo tu gloria y sin temor ahora puedo cantar. Del lodo me sacó, mis pasos afirmó, su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así, tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad cobró, la muerte Él venció, mi pecado borró. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así, tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró, la muerte Él venció, mi pecado borró, y tu gracia triunfó, y tu gracia triunfó, y tu gracia triunfó. Dale un fuerte aplauso al Señor. Buenos días, otro domingo donde estamos juntos celebrando nuestro Señor Jesucristo. Estoy en Dallas, vine a visitar, llegué ayer y vine a visitar a mi nietecito, Leon John. Entonces estoy muy feliz, pero también estoy muy contento de estar con ustedes hoy en esta mañana. Y quiero hablar de Pentecostés, porque Misión de Gracia es una iglesia pentecostés, pero todo lo que se tiene que ver hoy en día sobre el Espíritu Santo, yo creo que tenemos que hacer una distinción entre lo que es estilo y lo que es sustancia. Estilo versus sustancia. Entonces, mucho hoy en día la gente se enfoca en lo que es un estilo de iglesia pentecostés, más que la sustancia que yo creo que se ve en la Biblia. Entonces, cada iglesia, cada denominación tiene su estilo, tiene su manera de cómo orar, su manera como saludarse, su manera como predicar, su manera como manejar el orden del servicio, la manera del orden de la iglesia, la estructura. Cada tiene su estilo.
Y muchas veces yo creo que si no hacemos esa distinción entre estilo y sustancia, yo creo que sí impacta la comunicación del Evangelio del Reino de Dios. Entonces, estoy enseñando a los jóvenes sobre los dones del Espíritu Santo porque quiero movilizar. En verdad, quiero que Misión de Gracia sea una iglesia que moviliza a la sociedad para conocer al Señor Jesucristo, moviliza a los que son seguidores del Señor Jesucristo a discipular a las personas con los cuales viven todos los días. Entonces yo sí quiero un movimiento vivo, un movimiento que anhelo ver en Misión de Gracia lo que veo en el Nuevo Testamento. Entonces, pensando, quiero los que están escuchando, no solamente las personas que vienen a Misión de Gracia, pero las personas que se están acercando a nosotros por los predicaciones que ponemos en YouTube, que entiendan cuál es mi posición de Pentecostés y el día de Pentecostés en la Biblia. Y voy a dejar que Pedro define lo que es Pentecostés. Entonces vamos a ir a uno de los capítulos más famosos en la Biblia, especialmente para personas pentecostales y carismáticos. Es en Hechos capítulo 2 y vamos a ver versículo 1 hasta el versículo 18. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daban que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Entonces, de versículo 7 al 11 menciona todas las naciones, representantes de todas las naciones que están escuchando su idioma, mientras los discípulos y los apóstoles están orando en lenguas. Entonces en versículo 12, vamos a brincar al versículo 12, dice: y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notario y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Mas esto es, ese es el nombre de esta predicación, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y dará prodigios arriba en el cielo y señales abajo de la tierra. Padre, bendiga tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Lo que vemos aquí están unánimes todo el pueblo de Dios y están orando. Están buscando, acuérdese que el Señor acaba de irse a los cielos. Y los discípulos en verdad están esperando qué es el próximo paso para la iglesia. Y están unánimes, están buscando el rostro de Dios, están orando. Y viene el Espíritu Santo sobre de ellos. Y hay manifestaciones y comienzan a hablar en lenguas. Y comienzan a adorar a Dios y alabar a Dios, pero en lenguas de los países de las personas que están presentes en Jerusalén en la fiesta de Pentecostés.
Entonces, uno dice, bueno, ¿por qué lenguas? La primera cosa que quiero que entiendas del día de Pentecostés es que cuando derrama Dios su espíritu sobre toda carne, como dice Pedro, lo que está haciendo es poniendo en reverso una maldición que Dios había hecho en Génesis capítulo 11. Dios había confundido el lenguaje de los seres humanos, porque su habilidad de construir y planear y soñar y hacer cosas en la tierra era su poder de conversar, su poder de hablar, su poder de expresar cosas que querían hacer juntos el ser humano. No iba a haber un límite de lo que podía hacer estos seres humanos en su naturaleza pecaminosa para la maldad. Si vamos a Génesis capítulo 11, una de las cosas que yo creo que pasó en el día de Pentecostés es el día donde Dios reversa las maldiciones que hay contra el pueblo por su pecado. Entonces, en Génesis capítulo 11 es una de las más interesantes textos para mí, porque habla del poder de la comunicación verbal, el poder de las conversaciones, el poder de la habilidad lingüística del ser humano. Y dice en Génesis capítulo 11, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Toda la tierra, una sola lengua y mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron en una llanura en la tierra de Sinar. Estoy leyendo en Génesis capítulo 11 y vamos a leer hasta versículo 9. Y versículo 2, Génesis 11, versículo 2. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y si dijeron, aquí están, esta es la conversación que están haciendo, no hay nada que se puede hacer sin tener una conversación dos seres humanos. Y dice, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, cozámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edificémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo. Ellos quieren llegar a los cielos. El ser humano quiere llegar a ser Dios. Y dice, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. El hombre quiere llegar a los cielos y quiere su identidad, quiere su nombre. La identidad para el ser humano es supremo. Entonces dice aquí, y versículo 5, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y versículo 6 vemos la observación que Dios hace sobre lo que Él está viendo los hombres hacer. Dios es un observador y nos ha creado observadores, y nosotros observamos la realidad, observamos la vida, y de ahí hacemos interpretaciones. Allí damos sentido, y ahora Dios va a observar algo del ser humano y le va a dar un sentido. Y lo dice allí en versículo 6, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. El poder del lenguaje, el poder de coordinar con otro ser humano en lenguaje para hacer cosas grandes. Por eso predicar es tan importante. El poder del lenguaje. Y dice aquí, versículo 6, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Es el poder que seres humanos tienen cuando tienen un diálogo, cuando tienen una conversación, cuando están coordinando sus conversaciones para hacer cosas grandes. Y Dios dice que nada va a desistir lo que estos hombres pueden ser. El problema es, nada va a desistir lo que ellos hacen en su naturaleza pecaminosa. Entonces Dios tiene que parar eso.
Y Dios sabe que si Él destruye la capacidad del ser humano de comunicarse en su lengua, ya destruye su capacidad de hacer las acciones y realizar los planes que tiene. Entonces dice, versículo 7, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el hable de su compañero. Esa es la maldición. Esta es la más grande maldición que Dios, después del diluvio, la segunda maldición más grande que Dios hace en la tierra es trastornar la capacidad de los seres humanos de comunicarse unos a los otros. Los que saben comunicar y saben conectarse con otro ser humano y saben tener una conversación poderosa con otro ser humano son los que van a dirigir el mundo. Van a dirigir los que hablan bien y tienen la capacidad de comunicarse con otros seres humanos, tienen el poder. Entonces dice aquí, versículo 7, ahora pues descendamos, confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el hable de su compañero. Y así esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Y lo que hace Dios en el día de Pentecostés, bautiza Dios al ser humano y comienzan a hablar en lenguas. Y ahora, en vez de estar separados y divididos por la lengua, ahora lo que comienzan a hacer es alabar a Dios en diferentes lenguas. El bautismo del Espíritu Santo es el poder para llevar el Evangelio a todo el mundo. Y la primera cosa que Dios, el primer milagro que hizo Dios en el día de Pentecostés, es bendició la boca de sus siervos y lo que los unía. Decía, versículo 11 en Hechos capítulo 2, versículo 11, Hechos capítulo dice, cretenses y árabes les oíamos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ahora, cuando estaban hablando en lenguas, en vez de querer construir un torre donde llegan a los cielos por sus propios poderes, Dios reversa la maldición, bautiza, derrama su espíritu sobre las personas que están en ese lugar, orando, en el aposento alto, orando. Dios, la primera cosa que viene y los bautiza y comienzan a hablar en lenguas. Y lo que Dios está diciendo en el día de Pentecostés es que la maldición ya ha terminado y ahora lo que va a unir al ser humano es su adoración en mí, porque les voy a poner mi espíritu en ellos. Voy a poner mi espíritu en ellos, como dice, voy a cambiar el corazón que está hecho de piedra y lo voy a hacer carne, sensible, tierno. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, nos suelta el lenguaje, nuestra habilidad de hablar para alabar a Dios, para hablar las maravillas de Dios. Ahora, quiero yo interpretar Pentecostés como Pedro lo interpreta. Muchas personas quieren interpretar el día de Pentecostés de acuerdo a su tradición, a su doctrina, pero vamos a dejar que Pedro interprete el día de Pentecostés para nosotros. Porque como dice en versículos 12 de Hechos capítulo 2, versículo 12, estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Estamos viendo todos estos judíos, están todos alabando a Dios. Como dice en versículo 11, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Eso es lo que Dios suelta la boca para alabarlo. Y la gente está escuchando esto y quieren saber qué onda, qué está pasando. Entonces, versículo 13, más otros burlándose decían, estos
están llenos de mosto. Entonces, cuando Dios se mueve en la tierra y se mueve en un pueblo, se mueve en un grupo, se mueve en sus discípulos, la vida de sus discípulos, todos tienen una opinión de lo que Dios está haciendo. Y muchas veces, desgraciadamente, hay personas que se burlan de lo que Dios está haciendo en la tierra. Pero Pedro no le molesta, Pedro no para. Mire, Pedro no se enfoca en las personas que se están burlando. Él le habla a los judíos para decirles, ¿sabes qué? Esta interpretación de lo que ha pasado, te voy a decir cuál es la correcta. Y lógicamente él comienza a decir lo que están acusando, que están borrachos. Mire lo que Pedro dice, versículo 14. Aquí es donde Pedro va a definir qué es el día de Pentecostés. Y nosotros como pentecosteses nos tenemos que identificar con lo que Pedro está enseñando. Y yo te voy a decir, hay dos cosas que yo veo para personas que están llenos del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene sobre ellos en su poder, hay dos cosas que hacen. Pero miren, Pedro lo va a explicar. Versículo 14, Hechos capítulo 2, versículo 14, dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras. Regla número 1 de un líder. El líder siempre define la realidad. El trabajo mío como pastor, ustedes que están escuchando mi voz, están escuchando esta predicación, necesitan que hombres y mujeres de Dios definen la realidad. No los noticieros, no los periódicos, no lo que estás escuchando en el internet. Ya es tiempo que hombres y mujeres de Dios que tienen el llamado para dirigir su iglesia sepan lo que Dios está haciendo en la tierra y darle una definición de la realidad. Es una de las cosas que el Señor dijo, ya pare de estar escuchando tanta basura en el internet, leyendo, agárrate de mi palabra y deje que mi espíritu comience a interpretar lo que está pasando en la tierra. Se necesita más discernimiento del espíritu que estar leyendo tantas cosas que hoy ni se sabe lo que es verdad. Ya hemos perdido. El enemigo ha sido tan sabio que ha ayudado las redes de comunicación para confundir a la gente. Pero mire lo que hace Pedro. Pedro va a definir la realidad, pero ¿de dónde vienen las bases de su interpretación? Porque uno necesita una base para poder interpretar las cosas cuando el Espíritu Santo les habla. Entonces dice Pedro en versículo 15, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Obvio, es lógico. Pero miren lo que dice. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Pedro define y interpreta lo que está pasando en la tierra por los lentes de la palabra de Dios. Eso es lo que Dios me está hablando, John. Ya la gente está escuchando muchas voces. Necesitan alguien. Yo quiero levantar líderes y pastores y ministras que van a enseñar al pueblo cómo interpretar la realidad de acuerdo a mi palabra. Entonces lo dice allí en versículo 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, en los postreros días, dice Dios, derramará de mi espíritu sobre toda carne. Todos están diciendo, estamos en los postreros días, estamos en los últimos días. Y mucho de la iglesia está interpretando lo que está pasando en estos últimos días por lo que está pasando en Israel, por lo que está pasando en Irak, lo que está pasando aquí en México, lo que está pasando en China y Rusia, lo que está pasando en Afganistán, en todo el mundo. Pero ¿saben lo que dice la Biblia? La Biblia dice esto de estos días. De estos días. Nosotros tenemos que tener la interpretación que viene de la palabra. Y ¿saben lo que podemos estar seguros
de lo que está pasando en estos últimos días, podemos decir, esto es la verdad. Podemos plantar nuestros pies en la tierra sabiendo que esto es la verdad. Dice, en los posteros días, dice Dios, versículo 17, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. En estos días lo que Dios quiere hacer es derramar su Espíritu Santo sobre toda carne. Eso es lo que quiere. Igual cuando bautizó en el Espíritu Santo a estos discípulos que estaban en el aposento alto buscando al rostro del Señor para saber qué vamos a hacer ya que el Señor regresó a los cielos con el Padre. Él derrama su Espíritu y hace reversa una maldición que vemos en Génesis capítulo 11. Y ahora, en vez de estar divididos, todo el mundo va a estar unidos adorando a Dios. Dios va a soltar nuestras lenguas. En vez de maldecir, vamos a estar adorando. Dios se está moviendo en la tierra. Y Dios necesita personas que en verdad entienden el día de Pentecostés. Y nosotros estamos, si usted cree esto, que estamos viviendo en los postreros días, Dios está derramando su Espíritu ahorita. Y eso te debe emocionar, porque a mí me emociona. Y hay dos cosas que pasan con personas que están llenos del Espíritu Santo. Dos cosas. Versículo 17, en los postreros días, dice Dios, derramará de mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Es la primera cosa. Mujeres y hombres, hijos y hijas, van a predicar, van a profetizar, van a comenzar a hablar de la palabra de Dios. Hay dos cosas que Misión de Gracia se va a dedicar a hacer: enseñar a la gente a predicar y a ayudar a la gente a sanar todo lo que está roto, todo lo que está enfermo en la sociedad. Predicar y sanar. Esa es otra predicación que tiene que ver con la visión que Dios ha dado a Misión de Gracia. Versículo 18. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramad de mi espíritu, profetizad. Y dice aquí en versículo 17, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán. En los últimos días, Dios nos va a dar visiones grandes de lo que Él está haciendo en la tierra. Ancianos van a soñar de todas las posibilidades que hay para servirle a Dios en esta tierra. Es nuestro momento. Y Dios ha derramado su Santo Espíritu y vamos a predicar el mensaje que hay un Dios que en medio de todo lo que está pasando en este mundo, Dios está derramando su Espíritu. Dios quiere dar su Espíritu Santo a personas que van a clamar a Él, creer en lo que Cristo hizo para nosotros en la cruz del Calvario. Él va a derramar, Él va a poner su Espíritu sobre nosotros y vamos a predicar, vamos a profetizar. Y Dios va a dar visiones y sueños de todas las cosas que Él quiere hacer. Y va a estar en contrario a todo lo que se está escuchando. No importa el fuente de noticias que tú buscas. No me importa qué persona le tienes confianza. Lo que necesitamos es hombres y mujeres que levantan y interpretan los días en los cuales estamos viviendo por la palabra de Dios. Y comienzan a profetizar que hay un Dios que nunca ha perdido el control, que no hay un Dios que se está comiendo las uñas en los cielos, que hay un Dios que está nervioso y temblando por todo lo que ve en la tierra, que no hay un Dios que está asustado por lo que ve que el enemigo está haciendo en la tierra. No tenemos un Dios temeroso ni nervioso, pero poderoso. Y Él quiere darnos su espíritu para alabarlo. Eso para mí es Pentecostés. Para mí, cuando yo pienso en el día de Pentecostés, yo pienso que Dios me da poder para interpretar la realidad de acuerdo que está en la palabra de Dios, para tener visiones y sueños de todo lo que Él está haciendo en la tierra y poder anunciarlo a todo ser humano, a toda criatura, a todo hombre y mujer y niño y niña, a todo ancianito. ¿Sabes qué? No tengas miedo.
porque Dios está en su trono y Él tiene un plan y Él tiene un reino y se está estableciendo en la tierra y no hay ningún poder que se pueda enfrentar y parar lo que Él está haciendo. Para eso vivo y para eso quiero que tú agarres la visión del Espíritu Santo del día de Pentecostés, que Dios está poniendo al reverso las maldiciones de esta tierra. Él está llenando a su pueblo con su Espíritu, le está dando visiones y sueños de lo que Él está haciendo en la tierra y nosotros lo vamos a anunciar. Que Dios te bendiga. Espero que esta palabra te bendiga hoy. Estoy tan emocionado de todo lo que Dios está haciendo en la misión de gracia. Gracias por ser parte de nuestra comunidad en el nombre de Cristo Jesús.